Bien chicos, hoy vamos a continuar hablando en el área de personal social sobre las emociones y su autorregulación. Es importante que conozcamos este tema ya que anteriormente estábamos hablando sobre el autoconcepto y la autoestima y dentro de ello habíamos identificado varias ideas que tienen sobre nosotros las personas y a la vez también nosotros mismos. Entonces, continuando, hablemos de las emociones, hablemos de esas reacciones que nosotros tenemos a ciertos estímulos. Bien. Las emociones, chicos, son un conjunto de respuestas que permiten a las personas reaccionar rápidamente y de manera automática frente a diversos acontecimientos. Si bien es cierto, cuando nosotros tenemos un acontecimiento, ya sea un estímulo externo, nosotros reaccionamos rápidamente y de manera automática a esa o a ese acontecimiento o a ese estímulo. A eso se llama emoción. Por ejemplo, acá dice la profesora Lucía, ahí tienes tu examen. Según tanto el examen pueda ser un examen que hayas aprobado o puede ser también un examen que hayas desaprobado, va a tener una reacción en ti. Entonces, según la seguridad que tú tengas, vas a tener una emoción, ya sea una alegría, tristeza, ¿no? Entonces, en este caso, la niña sacó una buena nota, por lo tanto, está teniendo un asombro, una alegría, ¿no? Y eso, pues, de acuerdo al bienestar que le causa. Entonces, seguimos. Dentro de las emociones podemos identificar algunas características. Y estas características, pues, obviamente van a ser primeras que las emociones son propias del ser humano. Sin embargo, también algunos animales tienden a tener emociones. Por ejemplo, los perritos saben muy bien y se alegran cuando viene su dueño, ¿verdad? Mueven la colita, ¿ya? Inclusive también se asustan, por eso corren, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay cohetes, cohetillos o bombardas que está sonando, los animalitos se asustan. Entonces, pues ahí vemos que las emociones también, aparte de ser propias del ser humano, también algunos animales las tienen. Ahora, ¿qué más? Las emociones son positivas o negativas, chicos, de acuerdo con el bienestar o malestar que nos hacen sentir. ¿Cuándo va a ser positivo una emoción? De acuerdo al bienestar que nos hace sentir. Por ejemplo, tener una excelente nota te va a hacer feliz, una emoción positiva. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, se nos muere una mascota o una mascota se nos enferma o le pasa algo a nuestras mascotas? Entonces, en este caso va a tener un malestar, nos va a hacer sentir mal y por lo tanto una emoción negativa. ¿Sí? Bien chicos, entonces, ¿qué más? Ahora vamos a identificar cuáles son las emociones básicas pues que nosotros tenemos como seres humanos. Entre ellas vamos a tener a la alegría que sabemos muy bien y las conocemos. Ahora, la aversión o desagrado o asco inclusive se le conoce, ¿no? Ahora, la tristeza, el miedo y el enojo. Estas son nuestras emociones básicas que podemos sentir. Y todas estas emociones, chicos, eh, las podemos poner a prueba o tal vez aprender estas emociones en la infancia, ¿no es cierto? Perdón, en la niñez, cuando nosotros somos niños. Vamos aprendiendo cada una de estas emociones y vamos interiorizando, ¿ya? Poco a poco con lo que vamos creciendo. Entonces, seguimos hablando y ahora nos toca hablar de la alegría. ¿Qué es la alegría, chicos? La alegría es una sensación de bienestar. Por lo tanto, desde ese momento, si hablamos de bienestar, vamos a estar mencionando de un, mm, de una emoción positiva. Dice su función es generar actitudes positivas hacia uno mismo y hacia los demás. Recuerden que cuando estamos alegres, nosotros estamos felices con nosotros y también expresamos una felicidad hacia las personas. La aversión ya también es una sensación de rechazo o disgusto. Su función, dice, es evitar aquello que puede ser dañino. O sea, simplemente nosotros nos alejamos de esto que podría ser dañino o un poco disgustante. Tristeza, chicos, es la sensación de pena ante el dolor o pérdida. Su función es valorar aspectos de la vida. ¿Sí? Cuando estamos tristes, pues tenemos la mirada fija, perdida, sentimos pena y estamos más callados, ¿no? Es una de sus características que podemos observar.
En el miedo, chicos, esta es una sensación anticipada de una amenaza o peligro. Dice, este puede ser real o imaginario. Por ejemplo, cuando nosotros nos asustamos de cuando nos cuentan ya sea una historia de terror, tenemos una sensación de miedo. Ahora, ¿cuándo es real esta sensación de miedo? Por ejemplo, cuando un perro es bravo, un perro que está en la esquina del otro lado y está queriendo ladrarte, te está rugiendo, está gruñéndote, te da miedo pasar por allí, entonces sientes una sensación de miedo. Ahora, ¿cuándo podemos sentir miedo también? Sentimos miedo pues cuando vemos tal vez algunas acciones negativas de otras personas como pueden ser peleas y todo ello, ¿no? Entonces sentimos un miedo. Dice su función es facilitar la respuesta de escape. Entonces cuando estamos de miedo nosotros tratamos de solucionar esto tratando de escapar de esta sensación. Entonces una emoción, el miedo. Y por último tenemos pues el enojo, que es la sensación de ira o rabia ante la frustración. Dice cuando las cosas no salen como queremos. Chicos, ustedes cuando son chiquitos hacen o hacíamos berrinches, ¿no? Entonces esto era por la frustración que nosotros teníamos en ese momento por no tener las cosas que queríamos o por lo que no nos salía bien las cosas, nos frustrábamos. Entonces hacemos un berrinche, nos enojamos. Entonces ese es un enojo, es la sensación. Su función, dice, es eliminar obstáculos, imagínense. ¿Sí? Entonces, de esta manera hemos identificado las emociones y hemos trabajado cada una de ellas. En la siguiente diapositiva vamos a analizar los efectos físicos y psicológicos que tienen estas emociones. ¿Qué efectos físicos nos puede dar la alegría, la aversión, tristeza, miedo, enojo? Efecto físico viene a ser aquel efecto que es visible, observable por nosotros. ¿Ya? Y un efecto psicológico pues viene a ser el bienestar o el malestar que causa dentro de nuestro cuerpo. Entonces, eso no se puede ver, solamente se puede sentir. Adelante, miren. La alegría. Un efecto físico de la alegría es la relajación de los músculos de la cara y mejora la respiración. Recuerden que cuando estamos felices, alegres, riendo, nuestros músculos de la cara se relajan, ya que la sonrisa, la alegría y la carcajada va a estar relacionada con nuestra boca. Por lo tanto, se va a relajar el músculo de la cara. ¿Y va a mejorar nuestra respiración? Sí, efectivamente, ya que con la alegría, pues todo nuestro cuerpo se siente bien, ¿no? Ahora, un efecto psicológico que no es observable, pero se puede sentir, es lo siguiente. Mejora el ánimo y las interrelaciones. Gracias a esto, tú vas a estar, pues obviamente, bien, vas a estar anímicamente bien. Entonces vas a poder conversar, vas a poder hablar, te vas a poder relacionar entre personas. La aversión, chicos, el efecto físico que puede ser observable cuando tenemos desagrado o asco es la elevación de los labios superiores. Por ejemplo, ¡ah, qué feo! Y levantamos los labios superiores. Salivación, por lo tanto, al ver algo desagradable, pues a veces nos crea un poco de salivación, ¿no? Qué feo. Náuseas, que podemos crear náuseas, ¿no? Vómitos y sudores. Hasta ahí llega el efecto físico de la aversión, del asco, ¿ya? Y como efecto psicológico, pues nos crea rechazo o desagrado por alguien o por algo. Por ejemplo, si yo te doy un plato de hígado picado, que a la mayoría, no estoy diciendo a todos, que a la mayoría no le gusta el hígado picado, el hígado de gallina hervido, y les crea desagrado. O sea, si primera vez has comido, lo vas a comer tan desagradable, inclusive te va a causar náuseas, pero como un efecto psicológico y posterior, ya no vas a querer, vas a crear rechazo o desagrado hacia esto, ya no vas a querer. No es un efecto psicológico de la aversión. Tristeza. Cuando estamos tristes, ¿qué es lo que pasa con nuestra carita? Alteración de la visión y mirada fija. ¿Ya? Nuestros ojitos van a estar mirando fijamente hacia algo como una mirada perdida. ¿Sí? Vamos a estar tristes, inclusive llorosos, ¿no? Eso es alteración de la visión. Y pues como efecto psicológico es la falta de deseo de estar activo. Créanme, cuando están tristes ustedes irían a jugar al parque, saldrían a recreo. Yo he visto niños que, por ejemplo, cuando están tristes no quieren jugar. Quieren quedarse en el salón o si salen, se salen a tomar el sol y se sientan. O sea, no están activos, falta ese deseo de estar activo.
Su estado de ánimo está bien bajo. Entonces, eso es un efecto psicológico que crea la tristeza. Tenemos como miedo, como efecto físico que tú vas a observar es la rigidez y tensión del rostro. Ese rato te vas a estar, ¿no? Rígido, tieso, tenso. Y como efecto psicológico, pues la desvinculación de una persona con otra. Ese rato tú te vas a desvincular. Cuando tienes miedo, inclusive no vas a notar quién está a tu lado, sino vas a estar más propenso de estar observando las cosas o la cosa que te está causando miedo o alguien que te está causando miedo, ¿no? Y por último, como efecto físico del enojo, tenemos la tensión en los músculos. Nuevamente nuestros músculos se van a tensar cuando estamos enojados. Dices, ¿no es cierto? No quiero, ¿no? Un enojo por la frustración que pueda ocurrirte a partir de algo. Y sudoración en las manos, cuando estamos enojados sudamos, ¿no? Estamos tratando de hacer fuerza por alguna situación que nos ha creado. Ahora, como efecto psicológico dentro de ti, el enojo pues te va a dejar agobio, un malestar de estado de alerta, constantemente vas a estar ahí alerta. Eso crea el enojo. Entonces, chicos, dentro de estas emociones que hemos identificado, algunas son positivas y algunas negativas. Entonces es importante que pues sepamos nosotros identificarlas. De acuerdo a ello, nosotros podemos ver que las emociones tienen algunas funciones. Y estas funciones pues son tres funciones principales. La primera que es la función adaptativa, la segunda es la social y la tercera es la motivacional. Entonces, veamos cada uno de ellos. Adaptativa. Dice que la función adaptativa permite movilizar y emplear energía suficiente para ejecutar eficazmente las acciones. Gracias a esta función adaptativa nosotros podemos emplear mucha de nuestra energía para ejecutar bien las acciones. Entonces, por esa razón es que tiene una función adaptativa las emociones. Función social de las emociones. Dice, permite comunicar los estados afectivos y expresar los estados de ánimo, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Hacia quién? Hacia las personas. Expresamos nosotros nuestras emociones, por eso es que tiene una función social. Y por último, una función motivacional que permite dotar de mayor o menor intensidad la ejecución de las acciones. Recuerden, cualquier emoción va a depender de cuánto haya o cuánta intención haya tenido la emoción o el estímulo en ti para poder generar esta emoción, y de acuerdo a ello la función motivacional va a generar una intensidad, pues, ¿no? De su ejecución de las emociones. Por ejemplo, un asombro, ¡guay! Tú vas a gritar fuerte, ¿no? O tal vez cuando te asombres, ¡ah! ¡Oh, qué bonito!, ¿no? Solamente has dicho eso. Otros dirán, ¡guay! Te puedes llegar a tener una emoción muy grande. Ahora que ya sabes sobre las emociones, sabes qué efectos físicos y psicológicos te causan, ya sabes algunas de las funciones principales, tenemos que aprender nosotros a autorregular estas emociones. No está bien que nosotros no sepamos autorregular. Claro está que sentir emociones es natural, chicos. Cada persona tiene una forma diferente de expresarlas. Por ejemplo, Pepito, cuando le traen un regalo, puede hasta llorar de alegría y decir, ¡ay, gracias, que yo quería este regalo! Pero otros dirán, ¡ay, gracias mamá! O gracias papá, gracias tío, ¿no? Otros tal vez reaccionan de otra manera. Entonces, cada uno es innato en sus emociones, en reaccionar. Ustedes se dan cuenta, alguna vez en su vida han vivido una emoción, ¿ya? Han vivido. Y esa emoción lo han vivido de forma intensa. Cuando más intensa es una emoción, chicos, también es más pasajera. Recuerden bien, tú no vas a estar, por ejemplo, cuando yo te diga, hoy te compré este regalo y ¡pum! Te sorprenda y tú ¡guay! Grites, ¿no? Pero ese grito será pues a lo mucho 3 segundos o siendo mucho, ¿no? 2 segundos, 3 segundos.
Pero no creo que te pases gritando los 5 minutos, ¿no? De la emoción. O sea, cuando más intensa es una emoción, más pasajero es. ¿Correcto? Entonces, seguimos. De acuerdo a ello, es importante que nosotros, al saber este tipo de duración, en este caso de las emociones, es recomendable tomar una decisión o actuar llevado solo por la emoción. O sea, que nosotros debemos saber claramente si la emoción que vamos a sentir está bien y tenemos que ser responsables y también saber autollevarlas, ¿ya? Por ejemplo, si uno tiene mucho enojo, chicos, digamos, pasó que tú estás muy enojado y discutes con un compañero, ¿qué pasaría? Lo más probable es que leyera sus sentimientos. ¿Cómo? Insultándolo, pudiéndole levantar algunas características físicas que él tiene. La idea en ese momento del enojo es hacer sentir mal a la otra persona para poder ganar, ¿no? Esa discusión. Pero en ahí no has pensado tú en las consecuencias que puede tener esto. Por esa razón es que es importante pensar antes de actuar, ¿ya? Por esa razón es que para autorregular una emoción intensa, chicos, podemos seguir los siguientes pasos. Primero debemos reconocer la emoción y cómo se originó para comprenderla adecuadamente, ¿sí? Luego de ello, tenemos que realizar ejercicios de respiración como exhalar e inhalar profundamente y lentamente. Es recomendable que tú respires antes de producir esta emoción, saber claramente qué está bien, qué está mal. No está bien que le hayas hecho sentir, por ejemplo, mal a un compañero diciéndole o insultándole, porque no has pensado. Mejor respira y luego recién date cuenta allá y responde. La respiración usualmente genera bienestar o un poco de paz. ¿Ya? Siguiente, nosotros tenemos que reflexionar sobre las emociones. Es importante que cuando, por ejemplo, hayas tenido una discusión y hayas presentado emociones negativas o puede ser también positivas en algún caso, ¿no? Reflexiones sobre tus emociones. Te preguntes, ¿habrá estado bien que haya reaccionado de esa manera? ¿No? Y te preguntes, oye, y no te, o tal vez hubiera respondido de esta manera. Siempre, por favor, reflexiona porque la reflexión te va a hacer a ti prepararte para que en la siguiente ya no caigas en la misma y vuelvas a cometer los mismos errores, sino que reacciones después a las mejores formas. Y por último, siempre es bueno dialogar sobre las emociones experimentadas. Recuerda que si has tenido emociones, las has podido reflexionar tú solo, está bien, está mal lo que hice. También cuéntale a alguien, a tu mejor amigo, a tus papás, a alguien con quien tengas confianza. Cuéntale, mire papá, esta vez, la otra vez tuve este problema y cuando hice un gol, reaccioné de esta manera. ¿Cómo crees que tú hubieras reaccionado? Entonces, cuando hablas y compartes, otras personas que tal vez son un poquito más experimentadas en el caso, te pueden aconsejar. Y de acuerdo a ello, tú pues generas un buen bienestar. Bien, chicos, de esa manera hemos terminado hablando de las emociones y su autorregulación. Muy importante, sí, bastante importante. Así que chicos, los dejo con esto. Tengan buen día, buena tarde, buena noche, según como estén viendo el video.